¿Qué pasaría si te dijera que justo ahora, mientras estás dudando de ti misma, preguntándote hacia dónde estás yendo y buscando señales de que tu vida realmente importa, en realidad estás llevando a cabo la tarea exacta para la que tu esencia vino a este mundo? Y si esas escenas cotidianas que sueles pasar por alto, esos gestos simples que pareces hacer en automático, e incluso esos desafíos repetitivos que preferirías no enfrentar, fueran en realidad parte fundamental de tu misión más profunda? Muchos piensan que un propósito tiene que ir acompañado de luces, mensajes místicos o revelaciones extraordinarias. Pero, según Edgar Cayce, la mayoría de las personas ya están viviendo su propósito sin darse cuenta. Están esperando que el universo les entregue un título brillante, una señal majestuosa o una especie de llamado cósmico, mientras su alma silenciosamente va cumpliendo metas a través de la vida diaria, de las decisiones pequeñas y de los momentos aparentemente insignificantes. Cayce observó que existen señales muy claras, y casi siempre ignoradas, que muestran que alguien ya está en su camino correcto. Indicadores tan evidentes que, cuando finalmente los reconoces, es imposible volver a dudar de tu sentido en este mundo. El gran secreto que casi nadie revela es que las misiones del alma rara vez coinciden con lo que imaginamos. A menudo no se ven épicas, no se sienten heroicas y no vienen envueltas en melodramas espirituales. Cayce lo descubrió una y otra vez. Muchas personas llegaban buscando confirmación de que habían nacido para transformar multitudes, enseñar grandes conocimientos o liderar movimientos globales. Pero él les mostraba algo muy distinto. Les revelaba que su misión estaba en ser pacientes con una persona difícil, en criar a sus hijos con amor consciente, en trabajar con honradez donde otros no lo hacen. Y claro, muchos se iban decepcionados porque esperaban un destino espectacular, pero con el tiempo regresaban asombrados. Algunas historias eran impactantes. Aquella persona que ofreció palabras de aliento a un vecino, complicado sin imaginar que ese pequeño acto evitó que ese vecino se hiciera daño. O la madre que educó a sus hijos con calma y esos hijos, años después, se convirtieron en profesionales que cambiaron miles de vidas. O aquel trabajador común que, simplemente cumpliendo su labor con valores, inspiró a compañeros a mejorar sus relaciones, su salud emocional y hasta su camino profesional. La misión siempre estuvo ahí, escondida en lo ordinario, disfrazada de rutina. Después de miles de lecturas, Cayce llegó a una conclusión poderosa. La misión del alma casi siempre se esconde donde menos la buscas, en tu vida de todos los días. Y para ayudarte a reconocerla, él describió 5 señales inconfundibles que muestran que ya estás actuando desde tu propósito más elevado. La primera es más común de lo que imaginas. A veces la vida te da pistas y tú las ignoras porque parecen demasiado simples. Una de esas pistas aparece cuando, sin pedirlo, la gente se acerca a ti siempre por la misma razón. No necesitas anunciarte, no necesitas especializaciones ni títulos. Las personas simplemente sienten que deben acudir a ti. Puede que seas esa persona a la que todos le cuentan lo que les preocupa, o la que sabe explicar temas difíciles de forma clara, o la que consigue que alguien sonría incluso en días complicados, o la que siempre termina arreglando situaciones que otros no saben enfrentar. Eso no es casualidad, es una fuerza natural que brota de ti. Cayce relataba el caso de un hombre que trabajaba limpiando oficinas por las noches. Se sentía insignificante y creía que no tenía ningún valor especial. Quería saber cuál era su propósito, y lo que escuchó lo dejó sin palabras. Cayce le dijo que lo que hacía no era solo un trabajo, era una labor energética que ayudaba a las personas sin que él lo supiera. Esos espacios que él dejaba impecables eran usados por personas que, día tras día, enfrentaban presiones intensas y decisiones difíciles. Su dedicación creaba un ambiente donde la mente podía aclararse, donde los sentimientos podían calmarse y donde muchos encontraban fuerzas para seguir adelante. Cayce le mostró algo que él nunca había notado. Varias personas se quedaban conversando con él después del horario laboral. Le contaban cosas personales, buscaban consuelo o simplemente necesitaban alguien que los escuchara. Él pensaba que era casual, pero no lo era. La gente percibía en él una energía de alivio, una presencia que acompañaba, un alma que sostenía. Sin saberlo, ya estaba cumpliendo con su misión. Su trabajo, aparentemente simple, se convertía en un espacio de sanación emocional. Su misión no era limpiar, era ayudar a otros a respirar de nuevo. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Qué es eso que tú haces tan naturalmente que ni siquiera lo consideras especial, pero que los demás siempre buscan en ti? Ahí suele estar la primera gran pista de tu propósito. La segunda señal es incluso más profunda. Aquello que alguna vez te marcó, lo que te dolió, lo que te obligó a reconstruirte,
se transformó en una herramienta poderosa para acompañar a otros. Lo que te rompió se convirtió en tu brújula. Lo que te desafió se convirtió en tu sensibilidad más especial. Hay quienes perdieron a alguien importante y hoy son una fuente de apoyo increíble para quienes atraviesan despedidas. Otros superaron etapas difíciles y ahora pueden identificar cuando alguien está luchando por dentro aunque no lo diga. Hay quienes vivieron traiciones y gracias a eso, hoy saben guiar a otros a recuperar la confianza en sí mismos. Esta transformación no es accidental, es parte del diseño de tu alma que toma tus experiencias más duras y las convierte en dones para ayudar al mundo de una manera única. Tu historia, incluso las partes que preferirías olvidar, contiene herramientas que hoy te permiten aliviar el camino de otros. Y ese movimiento interno, usar tu pasado para iluminar a alguien más, es una de las señales más poderosas de que tu misión ya está en marcha. Aquella mujer llegó a Kaize cargando una mezcla de frustración y dolor, acumulado durante décadas. Había crecido con un tartamudeo que le cortó las alas, destruyó su autoestima y la llevó a esconder su voz durante casi toda su vida adulta. Tenía 45 años, trabajaba en silencio entre pasillos de una biblioteca y hacía lo posible por no llamar la atención de nadie. Lo que jamás imaginó fue que aquello que siempre vio como un peso, en realidad era la llave de una misión mayor. En la lectura, Kaize le reveló una perspectiva completamente distinta a todo lo que ella había creído. Su dificultad para hablar no era un castigo ni un defecto. Era una herramienta que su propia alma había elegido para crecer. Le explicó que en una vida muy antigua, en una civilización poderosa, había usado el lenguaje como un arma. Sus palabras dañaron, sus juicios lastimaron, su voz fue motivo de sufrimiento para otros. Por eso, en esta existencia, su alma había elegido una experiencia que le obligaría a desarrollar nuevas formas de conexión, nuevas maneras de empatizar, nuevas vías para comunicarse sin herir. No tenía que levantar la voz para comprender a las personas. Tenía una sensibilidad tan fina que los niños más tímidos confiaban en ella de inmediato. Y allí vino la revelación que la desarmó emocionalmente. Todos esos pequeños lectores que llegaban a la biblioteca buscando algo que no sabían nombrar, acudían a ella, no porque hablara con fluidez, sino porque podía sentir exactamente qué libro necesitaban. Sin darse cuenta, había guiado a miles de niños en momentos decisivos de su vida. Había sido un puente entre ellos y las palabras que sanarían sus emociones, despertarían su creatividad o les darían esperanza en un momento difícil. Su misión no tenía nada que ver con hablar. Tenía que ver con conectar almas con historias capaces de transformar destinos. Con el tiempo, cuando revisó sus propios registros, descubrió que había recomendado lecturas que cambiaron la vida de más de 2000 niños. Su herida nunca la había limitado. Era justamente lo que la había convertido en una guardiana silenciosa de la palabra escrita. Lo que una vez la hizo sentir pequeña era la razón por la que podía ayudar a tantos sin esfuerzo. Por eso, cuando mires tu propia historia, observa lo que te dolió más profundamente y compáralo con la forma en que hoy ayudas a otros. La conexión está ahí, clara como el agua. Otra señal aparece cuando una y otra vez terminas en lugares donde tu presencia marca una diferencia sin que tú lo hayas planeado. Es ese patrón extraño en el que pareces estar justo donde se necesita apoyo, guía o una palabra que libera tensión. A veces cruzas caminos con alguien que estaba a punto de tomar una decisión impulsiva, o te encuentras en un sitio donde tu intuición evita un problema mayor, o dices algo espontáneo, que termina siendo exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar para recuperar claridad. Al principio parece suerte, después coincidencia, luego se convierte en evidencia. Así le sucedía a un vendedor que no tenía residencia fija. Vivía viajando, durmiendo en hoteles, comiendo donde podía y sintiendo que su vida era una especie de caos, interminable sin raíces ni estabilidad. Fue a ver a Kaize buscando alguna explicación, creyendo que su vida carecía de propósito. Pero la lectura le abrió los ojos. Su alma había elegido el movimiento, constante porque su misión requería estar disponible en muchos lugares, para muchas personas, en momentos muy específicos. No era un simple vendedor. Era un mensajero itinerante, una especie de guía silencioso que aparecía justo cuando alguien lo necesitaba. Kaize le enumeró situaciones que él ni siquiera había considerado importantes. Aquella mujer angustiada, cuyo auto dejó de funcionar justo antes de seguir un camino peligroso. Aquel adolescente en una cafetería que cambió de idea tras una conversación ligera. El ejecutivo que reconsideró un acto irresponsable después de escuchar un comentario suyo sobre la honestidad. Nada de eso había sido casualidad.
Su alma lo guiaba de un punto a otro, como si siguiera un mapa invisible. Su inquietud no era falta de estabilidad, era el radar interno que lo movía hacia la siguiente misión. Impresionado por lo que escuchó, comenzó a registrar cada encuentro inesperado. En menos de 12 meses, tenía más de 40 anotaciones en las que su presencia había cambiado la dirección emocional o práctica de alguien. Lo que él pensaba que era vagar sin rumbo era, en realidad, un trabajo espiritual extremadamente preciso. Cuando eso también te ocurre cuando pareces llegar justo a tiempo sin buscarlo, no lo descarte. Tu alma conoce caminos que tu mente todavía no entiende. La siguiente señal es tan sutil que la mayoría de las personas jamás la reconocen. Ocurre cuando tus gestos más simples generan un efecto dominó que nunca llegas a ver. Son acciones diminutas, tan pequeñas que ni recuerdas haberlas hecho. Una sonrisa que ofreciste sin pensar. Una palabra amable en un día complicado. Una explicación que diste con paciencia a alguien confundido. Una mano que extendiste sin buscar nada a cambio. Para ti son cosas sin importancia. Para el universo son semillas. Una mujer que había entregado cartas durante 40 años. Llegó a Kaize sintiéndose insignificante. 4 décadas caminando las mismas calles, dejando sobres en buzones. Nada espectacular, nada que ella considerara valioso. Pero su lectura reveló un impacto mucho mayor del que imaginó. Cada carta que entregaba llevaba más que tinta. Transportaba esperanza, amor, conexión, noticias que unían a familias, mensajes que devolvían la ilusión o que cerraban heridas. Había días en que esa mujer aparecía en el momento justo para entregar una carta que una abuela esperaba con ansias. En otras ocasiones, su simple hola llenaba de alivio a alguien que vivía una jornada pesada. Un saludo, una sonrisa, un tono amable. Detalles que parecían insignificantes, pero que ayudaban a personas en silencio. Lo más impresionante fue enterarse de que, sin saberlo, una sonrisa suya había salvado la vida de un joven. Ese adolescente que veía a diario en la ruta 4 pasaba por una etapa de profunda oscuridad. Su único rayo de humanidad durante 3 años había sido la sonrisa de aquella mujer. Ese joven después dedicó su vida a ayudar a otros en crisis. Ella nunca lo supo, él nunca se lo dijo, pero la energía de su alma sí sabía su papel. Ese es el poder de tus gestos cotidianos. Aunque no veas los cambios que provocan, existen. Y ahora, si estás empezando a notar que algunas de estas señales encajan contigo, si algo dentro de ti comienza a conectar piezas que antes no veías, compártelo en los comentarios. Un corazón, una palabra, lo que sea. Cuando reconocemos estos patrones juntos, nuestra claridad se fortalece. La quinta señal es la más sorprendente de todas. Aquello que tú consideras tu mayor tropiezo, tu error más repetido o la parte más difícil de tu historia, se convierte en el área donde más ayudas a otros. Es como si tu alma hubiera estudiado tu punto más frágil para darte la oportunidad de convertirlo en una herramienta de acompañamiento excepcional. Puede que las relaciones siempre te hayan resultado difíciles, pero sabes guiar a otros para que tengan vínculos más sanos. Quizás tus negocios no funcionaron como querías, pero eres experta en motivar a otros a no rendirse. O tal vez atravesaste sombras emocionales que hoy te dan la sensibilidad para sostener a alguien que está pasando por algo parecido. Una mujer llegó a Kaize sintiéndose derrotada por sus 3 separaciones. No entendía cómo una persona con tanto fracaso emocional podía tener un propósito. Pero la lectura reveló todo lo contrario. Su experiencia la había convertido en alguien capaz de ayudar a otros a cerrar ciclos con conciencia, respeto y crecimiento. Su vida le había enseñado cómo terminar historias sin destruirse por dentro, cómo soltar sin traumas, cómo honrar lo vivido sin cargar culpas eternas. Esa habilidad era su misión. Ahora detente un segundo y observa tu propia vida. ¿Te has fijado en cuántas personas te buscan cuando están en plena separación emocional? ¿Cuántas veces terminaste acompañando parejas que ya no podían seguir juntas, pero que gracias a tu presencia lograron cerrar ese ciclo sin herirse? ¿Cuántos hijos de padres separados encontrarán en ti un punto de calma en medio del caos familiar? Y entonces llega la revelación verdadera. Lo que tú creías que era una debilidad emocional es, en realidad, una enseñanza espiritual de nivel avanzado. Has aprendido algo que pocas almas llegan a dominar: la capacidad de soltar sin romper, de acompañar finales sin convertirlos en destrucción, de mostrar que las despedidas también pueden tener dignidad y amor. Esa experiencia que tanto te dolió se convirtió en tu maestría más elevada. En el caso de aquella mujer, lo que ella llamaba fracaso resultó ser un tipo de aprendizaje tan profundo que la vida la había preparado para una misión que solo podía realizar gracias a lo vivido. Kaize le mostró que había ayudado a 34 parejas a terminar sus
relaciones de forma respetuosa, creando ambientes en los que los hijos pudieran crecer sin cicatrices emocionales. Su rol no era enseñar a mantener vínculos para siempre, sino guiar a otros en el arte de cerrar capítulos con conciencia y humanidad. Su propósito no estaba en el matrimonio eterno, sino en la transición consciente. Con el tiempo transformó ese talento en una profesión luminosa. Se convirtió en mediadora, especializada en separaciones, compasivas, y ayudó a miles de personas a cerrar relaciones sin perder su esencia en el proceso. Lo que había interpretado como su mayor vergüenza se convirtió en su sello, en su fortaleza, en la prueba de que su alma había estudiado profundamente el tema de las transiciones humanas. Ahora pregúntate, ¿qué parte de tu historia crees que te dejó marcada de por vida? ¿Cuál es esa experiencia que te hizo sentir menos, insuficiente o equivocada? Observa quién se acerca a ti cuando necesita ayuda. Mira qué temas te piden consejo. Allí está el patrón. No es aleatorio. Es tu alma señalándote dónde está tu misión. Y aquí viene la parte más sorprendente de todo este viaje espiritual. La misión siempre estuvo delante de tus ojos. Lo que Kayse descubrió es algo que cambia la forma de interpretar la existencia. Las misiones del alma no suelen ser extravagantes, ni vienen acompañadas de trompetas celestiales. Por el contrario, suelen ser tan simples, tan humanas y tan sutiles que casi nadie las reconoce. Están en el modo en que tratas al cajero cuando estás cansada, en tu forma de escuchar cuando alguien necesita desahogarse, en cómo manejas a personas complicadas sin perder la calma, en tu constancia frente a tareas aburridas y en tu bondad cuando nadie te observa. Un día, un director de una gran empresa llegó a Kayse para descubrir su propósito espiritual. Tenía riqueza, influencia y reconocimiento, pero internamente se sentía vacío. Creía que su misión debía estar relacionada con liderar multitudes, impactar la economía o ejecutar grandes proyectos. Pero Kayse le dijo algo que lo dejó congelado. Le explicó que su misión no tenía nada que ver con la compañía que dirigía, ni con sus logros empresariales. Su propósito estaba en un gesto que hacía todos los días sin pensarlo. Durante 8 años, cada mañana, él saludaba al guardia de seguridad de su edificio con un «Buenos días, Robert», dicho con genuina calidez. Ese saludo era el único trato respetuoso que aquel hombre recibía en su jornada. Ese pequeño reconocimiento mantenía su dignidad intacta. Su hijo, al ver cómo su padre era tratado con respeto por alguien en posición de poder, creció con una visión distinta de justicia y valor humano. Ese niño, inspirado por esa escena cotidiana, se convertiría en un defensor de derechos humanos. Y todo comenzó con un saludo simple. Para el alma lo que vale no es lo grande, es lo auténtico. El director quedó perplejo. Pensaba que su misión estaba escrita en títulos, cargos importantes o metas económicas, pero su alma medía algo completamente distinto, momentos de humanidad real. Y aquí está la razón por la que la mayoría de las personas no reconoce su propósito. Lo buscan donde no está. Miran hacia afuera, esperando señales extraordinarias, mensajes espectaculares o autorizaciones divinas para comenzar. Quieren que alguien les diga que ya pueden empezar su misión, cuando en realidad llevan años viviéndola sin darse cuenta. Mientras esperan un despertar grandioso, su alma grita internamente: «Esto que haces cada día ya es parte del camino». Un ejemplo de esto fue una ama de casa que llegó a Kayse sintiéndose inútil. Sus amigas tenían carreras prestigiosas, cargos importantes, proyectos visibles. Ella solo gestionaba un hogar, criaba a sus hijos y mantenía la casa en orden. Pensaba que su vida no tenía valor espiritual ni impacto real. La lectura la hizo llorar. Kayse le explicó que ella no solo sostenía un hogar, estaba creando un santuario emocional donde 4 almas jóvenes podían recordar quiénes eran. Su casa no era solo un techo, era un refugio energético donde se recuperaban de las presiones del mundo. Su comida no era solo alimento, era cariño transformado en nutrición emocional. Su paciencia era guía, su presencia era protección. 3 de sus 4 hijos se convertirían en personas que impactarían profundamente la vida de miles. Uno desarrolló un tratamiento médico que salvó incontables vidas. Otro se transformó en profesor que inspiró a la futura presidenta del país. Y el tercero dedicó su vida al servicio comunitario. Ella fue la raíz silenciosa de todo aquello. Y las raíces nunca se ven, pero sostienen todo lo que crece. Lo que ella veía como tareas repetitivas y sin brillo tenía en realidad un impacto que alcanzaba mucho más lejos de lo que imaginaba. Lo que para ella parecía una rutina doméstica sin sentido era, desde una perspectiva más profunda, un trabajo espiritual que transformaba destinos. Cada plato lavado, cada abrazo dado sin prisa, cada conversación cotidiana que ella no valoraba era parte de un tejido invisible que sostenía a su familia, de un modo que nadie más podía hacer.
Su presencia cotidiana se convirtió en una fuerza silenciosa, capaz de moldear futuros completos. Eso nunca fue pequeño, simplemente era discreto. Y lo discreto suele ser donde ocurre la verdadera magia del alma. Y aquí aparece una verdad hermosa, que Kaiser quería que todas las personas entendieran sin confusiones. La misión del alma no es un evento que llegará algún día en un escenario espectacular. Es algo que ya está sucediendo en este mismo instante. No depende de que tengas todo resuelto, ni espera a que te sientas preparada. Ya estás dentro de ella incluso cuando piensas que estás en tu peor momento. Ese trabajo que te cuesta, ese ambiente familiar que a veces te agota, esas situaciones que preferirías evitar. En todas ellas hay alguien que recibe exactamente la energía y la claridad que solo tú sabes transmitir. Tu misión no lleva luces, no viste capa, no aparece en titulares. El trabajo del alma casi nunca es glamuroso. Es cotidiano, es humano. Es ese gesto amable que das cuando tu nivel de cansancio está al límite. Es sostener la calma cuando sería más fácil perderla. Es actuar con integridad cuando no hay una audiencia mirando. Es cuidar de alguien incluso sin que te lo pidan. Es transformar tus heridas en herramientas para comprender a quienes pasan por lo mismo. Y si te reconoces en al menos uno de estos puntos, tu alma quiere dejarte claro algo que quizás hayas olvidado. No estás atrasada, no estás perdida, no estás afuera de tu propósito. Ya formas parte de él. Cada día que decides presentarte a la vida, incluso cuando no tienes ganas, sigues caminando tu misión. Cada acto de compasión que realizas sin pensarlo es una señal de que tu propósito se está cumpliendo. Cada vez que ayudas a alguien desde el corazón, aunque nadie se entere, sigues avanzando. Cada experiencia difícil que conviertes en sabiduría es un paso más en esa misión que creías inexistente. Los 5 indicadores no están diseñados para revelar qué misión tendrás algún día. Están ahí para mostrarte que tu misión ya empezó hace mucho y que continúa avanzando, mientras tú sigues siendo auténtica. La misión no desaparece, no caduca y no se esconde. Tú eres quien la encarna sin esfuerzo. Solo necesita que abras los ojos para reconocerla. Deja de buscar tu propósito como si estuviera escondido en una montaña lejana. Empieza a verlo en tu forma particular de vivir. Está en lo que las personas te agradecen sin que tú te des cuenta. Está en lo que haces naturalmente, sin práctica ni estudio. Está en esas cosas que haces incluso cuando nadie te lo pide. Está en lo que te importa tanto que no puedes ignorarlo. Comparte esto con alguien que cree que su vida no tiene valor, que piensa que no aporta nada, que se siente común o sin rumbo. Esa persona necesita escuchar que su rutina puede ser una respuesta al deseo más profundo de alguien más. A veces, lo que para uno es normal, para otro es un acto de esperanza. Y antes de seguir, quiero saber algo de ti. Escribe en los comentarios cuál de estos signos te hizo darte cuenta de que llevas años viviendo tu misión sin nombrarla. Cuando lo compartimos, creamos una corriente de conciencia que despierta a otros, una cadena de personas recordando su propio valor. Y si quieres seguir explorando esta visión más profunda de tu vida, suscríbete para comenzar a ver tu propósito donde siempre estuvo, en lo extraordinario de tu vida cotidiana. Aquí empieza lo que muchos llaman la revolución interior. Uno de los mayores hallazgos de Edgar Cayce no fue simplemente afirmar que todos tienen una misión, sino demostrar que todos ya están cumpliendo su misión mediante la forma natural en que viven y se relacionan con los demás. Ese gesto amable hacia la persona que atiende en la tienda, esa paciencia con el familiar que siempre te desafía, esa constancia al presentarte cada día a un trabajo que no te apasiona pero que sigues haciendo con responsabilidad. Todo eso forma parte de tu misión. Muchas personas creen que su propósito debería verse como algo espectacular, un logro gigantesco o una historia digna de documental. Pero tu alma es más sabia que tu ego. Ella eligió un camino, lleno de momentos aparentemente simples, porque ahí es donde se forja el impacto real. En lo cotidiano, en lo humilde, en lo que sucede entre respiraciones, existe un escenario donde se revela quién eres realmente. No estás esperando que tu misión empiece, no estás calentando motores, no estás tratando de llegar a ser alguien, ya lo eres. Tu valor se presenta con cada decisión que haces, incluso las más pequeñas. Cada acto de responsabilidad, cada gesto de cariño, cada intento por ser mejor aunque nadie lo note, formaba parte de un entramado espiritual, más grande de lo que imaginas. Tu alma no siente decepción alguna por la apariencia sencilla de tu vida, todo lo contrario. Tu alma observa tu perseverancia, tu capacidad de seguir adelante, tu manera de ofrecer amor incluso en días complicados, y se maravilla, se alegra, se expande, porque sin darte cuenta, has ido cumpliendo tareas que no tienen nombre pero sí propósito.
Son encargos sutiles que la vida te ha confiado y que has llevado a cabo con nobleza. Los 5 signos no eran un mapa para lo que vendrá, eran una confirmación de lo que ya es. Siempre estuvieron presentes, esperando este instante en el que tú finalmente pudieras verlos con claridad. Y ahora que lo haces, algo enorme se activa dentro de ti, la certeza de que nunca estuviste perdida. Tu alma lleva años susurrándote que estás exactamente donde necesitas estar, haciendo lo que viniste a hacer.